cómo Dios está revelando el corazón. Nosotros, para cambiar, para ser transformados, necesitamos arrepentirnos, ¿verdad? ¿Quién sabe de qué estoy hablando? Bueno, hay 2 o 3 que se arrepienten. El resto lo harán a lo mejor hoy. Necesitamos arrepentirnos. ¿Pero de qué nos vamos a arrepentir si no reconocemos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y yo te aseguro de verdad que, vuelvo a repetir, no somos Espíritu Santo de nadie. A nadie lo vamos a convencer de nada. Lo que nos revele el Espíritu Santo de Dios y en su palabra, no lo puede revelar la carne. Y nosotros necesitamos santificarnos. Nosotros necesitamos arrepentirnos. Nosotros necesitamos conocer a Dios a través de nuestro arrepentimiento. Y asombrosamente, digo asombrosamente para mí, en este pasaje de Isaías, Dios revela el corazón del pueblo en 2 personajes del pueblo. Por eso es que de momento al verlo ni me podía creer que este pasaje era así. El verso clave, que he cambiado por lo menos 3 veces, hasta que ya el viernes el Señor me lo mostró, lo iré dando en otras versiones, pero en esta, en el Salmo 19, versículo 12, en la Nueva Traducción Viviente, es un versículo archiusado, archiconocido, pero en esta traducción dice así: ¿cómo puedo conocer todos mis pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. Con esta disposición, por eso el Señor me daba en la predicación y me lo daba en el principio para la alabanza y la adoración. ¿Cómo podré ver el rostro de Cristo? Y sin ver el rostro de Cristo, ¿cómo me voy a arrepentir? No es viendo nuestro rostro. Y no es viendo el rostro de los demás. Porque cuando veo el rostro de los demás, yo me voy a excusar de mis propios pecados ocultos. Es viendo el rostro de Jesús. Cuando yo contemplo, y eso solamente puede ser por el Espíritu Santo. Por eso necesitamos lo que yo daba de Efesios, que lo daba la semana pasada también, y lo vuelvo a traer hoy. Que por el Espíritu Santo sea iluminado nuestros corazones, hermanos amados. De verdad, no los resistamos. La iluminación del Señor es mucho más que lo que podemos imaginar. Dios quiere, Dios desea iluminar nuestros corazones. Dios quiere mostrarnos esos pecados ocultos. La versión de Dios habla al hombre en este versículo también me parecía muy bonita. Y por eso la quería traer. Dice, ¿quién se da cuenta de sus propios errores? Perdona, Señor, mis faltas ocultas. Resulta que si están ocultas, tú no te estás arrepintiendo. Pero aún aquí el salmista está deseando arrepentirse. Está diciendo, perdóname. Está mostrándonos toda una teología que para ser limpio, para ser santificado, necesitamos pedirle perdón al Señor. Y no le pedimos perdón al Señor hasta que el pecado no ha dado a luz, y aún así no. Aún podemos muchas veces excusar nuestros errores, porque a los pecados le vamos llamando errores, lo estamos bajando de categoría. Por eso cogía las 2 versiones. Porque ¿quién se va a dar cuenta? No nos damos cuenta. Cuando nos damos cuenta estamos atrapados, tan atados en nuestros propios pecados, que solemos endurecernos al ver que no podemos salir de esta. Entonces el Señor maravillosamente llena el corazón del profeta Isaías para llevar esta palabra. Y de verdad no sé si me pararé a decirlo o no, pero lo que más me tocaba era el dolor del corazón de Dios. ¿Cuántas veces no decimos y hemos dicho que un profeta no es el que viene a leerte la buenaventura? Un profeta no es el que viene a echarte las cartas, hermano. No es el que te va a dar la palabrita, me ha dicho esto, ha visto esto. Es que eso no es así.
Y dice, te estás cargando todo el pentecostalismo de un plumazo. No me estoy cargando nada. Estoy comentando la realidad que Dios me ha hablado después de muchos años que ya en esto. No es solamente, no estoy diciendo que todas las palabras que nos dan, sean profetas, sean pastores, sean maestros, sea lo que sea, no venga de parte de Dios. Te estoy diciendo que lo que te está trayendo es la voz, porque te trae el corazón de Dios. Es más importante lo que tú estás sintiendo, porque Dios está trabajando contigo cuando Dios te está hablando o confirmando una palabra. Es mucho más importante que tú estás conociendo si dejas que Dios te revele su corazón. Y aquí Isaías, en este capítulo 22, que yo ruego que lo lean en sus casas y no ahora, porque yo estaba hasta tentada a hablar con Oscar, con los expertos en tecnología. Oye, aquí no pueden salir los versículos a la paz, como vemos en los demás sitios. Sé que me va a decir, no, hay que comprar una cosa especial. Como me hablan de comprar, ya como no quiero escucharlo, más vale que no digamos nada, para no comprar nada. Así que ustedes lo leen cuando van a su casa. Yo procuro leerlo y si hace falta están varias versiones y todo. Pero el corazón de Isaías llora. Y no era Isaías, porque el profeta lo que trae es el corazón de Dios. Todo esto para decirte que Dios llora con nuestros pecados. Que aun cuando veamos como esta palabra que puede ser duro, que dice uno, Dios, ese es el Dios del Antiguo Testamento, ese no es Dios. Dios es el mismo, hermano. Dios es el mismo. Dios nos ama con amor eterno. Por eso entregó a su Hijo, por amor a ti y a mí. Pero Dios sufre porque está viendo a dónde te van a llevar tus pecados, tus obstinaciones, tus errores, como dice aquí el salmista, llámalo, mi forma de ser. Dios ve el futuro, a dónde camina, y Dios se duele porque sus pensamientos son eso, pensamientos de paz, como también dice en otro lugar Jeremías. Pero miren, yo pensaba, Señor, ¿por qué me toca a mí esto? Porque realmente nos gustan las profecías maravillosas. Te voy a bendecir, te voy a levantar, te voy a multiplicar, vas a ser fructífero, fructífera, todas estas cosas. Y no me toca eso. Cuando doy los valles, no me toca eso. Bueno, no me toca casi nunca, ¿verdad? No me toca. Bien, así que vamos a entrar con el lenguaje actual de cómo Dios revela el corazón del pueblo primeramente. Después vamos a ver estos dos personajes, porque todos en el capítulo 22. Pero del pueblo, porque este pecado, este problema del pueblo estaba escondido al pueblo. ¿Y por qué lo digo? Versículo del 1 al 5. Porque el mismo pueblo esconde la verdad. Y tú identifícate con el pueblo. Nosotros no somos mejores que el pueblo de Israel. Olvídate, no somos mejores que nadie, pero que el pueblo menos. No, aprendamos de los errores de los demás para poder ver nuestros propios errores, pecados, como queramos llamarle. ¿Vale? Ellos se escondían de la verdad. Y esto de esconderse de la verdad de Dios, que es esconderse de Cristo, te lo digo muy ligerita y de paso, porque Él es la verdad, como hemos cantado, es ignorar el corazón de Dios. Cuando tú pecas obstinadamente, sabiendo lo que estás haciendo, estoy hablando, no cuando se te escapa algo, tú estás diciéndole a Dios, no me importa para nada tu corazón, no me importa tu amor, no me importa la cruz, no me importa esto de que has entregado a tu hijo. Dice, bueno, exactamente eso no estoy diciendo, Amparo, lo estás diciendo. Y esto es lo que el profeta estaba recibiendo con respecto al pueblo. Los versículos del 1 al 5 dice, en esta versión, lenguaje actual, Dios le mostró a Isaías lo que iba a ser en el valle de la visión. Por eso era lo que estaba diciendo. Es que este capítulo 22, los que han escrito la palabra le han puesto título, el valle de la visión. Y por eso yo comentaba lo del título. Lo que está visionando aquí el Espíritu Santo y quiere que tú visiones es tu corazón. Hoy lo que Dios quiere es revelarnos, decirte para que tú luego aparte busques al Señor y seas revelado tu interior por el Espíritu Santo. Y dice, ¿qué pasa en Jerusalén?
¿Por qué todos suben a las azoteas y gritan de alegría? Es verdad que los enemigos se han retirado, pero esta ciudad que antes vivía alegre, ahora está llena de muertos y ninguno presentó pelea y ninguno murió en estas batallas. Lo vamos a mirar más despacito. Nuestros jefes y soldados huyeron, salieron corriendo, pero fueron atrapados. Y ahora viene la expresión del corazón de Dios por boca de Isaías, verso 4. Dejadme solo, no traten de consolarme, que mi pueblo está en ruina y quiero llorar y apagar mi tristeza. El Dios Todopoderoso nos ha enviado este terrible castigo, que en el valle de la visión solo veo destrucción y terror. El enemigo derribó nuestras murallas y se oyen gritos de dolor en las montañas. Sin embargo, todos suben a las azoteas y gritan de alegría. ¿Qué pasa? Hermano, mire, cuando vamos a analizar el problema del mundo, tenemos más luz y decimos, con la que está cayendo, y la gente están diciendo a vivir que son 3 días. Lo que quieren es comer, beber, emborracharse, dinero, lujuria, lascivia y no pensar, ¿verdad? Y condenamos al mundo. Y entendemos, claro, por eso viene el juicio de Dios, por eso vienen los días de Noé, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto no le estaba ocurriendo al mundo, esto le estaba ocurriendo al pueblo de Dios. Si uno lee bien, históricamente, en el contexto, el pueblo estaba siendo asediado. Los muertos que había no eran muertos, como acabamos de leer, porque mueren dispuestos a dar su vida por Dios y por pueblo. No, estaban muertos por enfermedades, por consecuencias. Pero estaban en una actitud de primero yo, luego yo, y no estaban dispuestos a dar su vida, su tiempo, su salud, su dinero, sus oraciones, a sacrificarse por el pueblo de Dios. Porque, miren, amar a Dios es amar lo que Dios ama. No es cantarle bien. Amar a Dios es amar lo que Dios ama. Dios ama al pobre. Dios ama al quebrantado de corazón, está cercano al que tiene el corazón roto. Él ama a su pueblo, Él ama a su iglesia, Él ama a su remanente, Él ama a sus hijos. Amar a los hijos de Dios es amar lo que Dios ama. No nos engañemos nosotros mismos. El pueblo se había liado, digamos así, la manta a la cabeza y no querían ver su realidad. Se subían a las azoteas a comer y a beber y a disfrutar. ¿Y qué de malo había en comer, beber o disfrutar? Lo malo que había, como ponía yo en esta versión de Eclesiastés 3, verso 4, que nosotros lo conocemos, hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír, un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar. El problema es cuando no queremos escuchar los tiempos de Dios. El tiempo de Dios ahora, que lo va marcando las iglesias, los va marcando los siervos de Dios a través del mundo entero, es que Dios viene pronto, que hay una cantidad de problemas y de crisis y que su pueblo tiene que despertar, ¿verdad? ¿O es cosa mía? Hay que despertarse. Como las vírgenes, hay que comprar aceite, hay que tener tiempo de intimidad, y es tiempo de orar, y es tiempo de clamar, y es tiempo de meter el callo. No es tiempo de vivir por mí, para mí. Hay un tiempo para cada cosa. Ellos vivían festejando como el mundo lo hace. Oían. Lo más duro de todo esto, que tú lees el capítulo 26, el capítulo 21, el capítulo anterior, ellos oían al profeta Isaías, ellos oían la palabra de Dios, ellos oían las profecías, pero sus corazones seguían sordos, no escuchaban, seguían cantando y comiendo, haciendo fiesta de lo que no era para festejar.
El Salmo 90:12, yo sé que lo estoy diciendo muchas veces, o pienso que lo estoy diciendo, porque lo tengo muy en mi corazón, en mis reflexiones, y venía otra vez en medio de este conflicto. Para que no nos pase como al pueblo, para que no nos pase, para que salgamos de esa situación de dormidera y de gastar dinero y de pensar solamente en ganar dinero, que todo eso que hace falta, ¿vale? Hace falta ganar dinero para comer, que no le estoy diciendo a nadie que se quede acostado y no vaya a trabajar. Te estoy diciendo del espíritu de este mundo. El Salmo 90:12 me dice a mí el Señor, y yo le digo al Señor: enséñame de tal modo a contar nuestros días que traiga a mi corazón sabiduría. No es dame sabiduría para pensar, que eso, tú terminas el versículo, por lo menos yo seré tal vez más torpe que ustedes, y al principio me creía, Señor, dame sabiduría para pensar en mis recuerdos. Y me dice el Señor, pero ¿quiere leer bien? No está, eso no estoy diciendo, léelo. Enséñame, me decía el Señor con mis palabras, a recordar mi vida, mis tiempos, mi edad, lo que va pasando, de tal manera enséñame que yo traiga tu sabiduría a mi corazón. Yo puedo pensar con rencor, con dolor, con queja, con deseo, con temor. Yo puedo pensar con temor, puedo pensar con miedo al futuro, puedo pensar de muchas maneras y embrutecer y hacer necio mi corazón. Así que esto es un versículo que tengo muy pendiente con Dios cada día. Ahora, Señor, que voy a pensar contigo en mis tiempos, luego no quiero tener una dicotomía de vida y en el resto del día pensar de otra manera de como el Señor me enseñó a pensar cuando estoy a solas con Dios. Quédate con esto. Enséñame a pensar de tal manera que añada a mi corazón sabiduría. Lo que sí quiero es que veamos que esta situación para el Señor era una situación de un terrible dolor. Que el Señor ve la situación de nuestros hogares, de nuestras familias, de las congregaciones a lo largo del mundo entero, del mundo también, de la tierra, y Dios no está de fiesta. Él llora. Nuestro Dios, que es amor, sufre. Y en los versos del 6 al 10, me lo quería hasta saltar, pero entonces no iban a lograr entender lo que pasa detrás. Vamos a ver cómo nos podemos hacer los locos en esta superficialidad de vida. Coge bien esto. Vidas superficiales sin profundizar en tu relación con Dios, en la relación con la palabra, en la relación con su espíritu. Tú puedes vivir tan superficialmente que te dediques a comer, a beber, a ver televisión, a jugar, a un montón de cosas buenas. Todavía no he nombrado ningún pecado. Pero no ahondas en la verdad y en los tiempos con Dios. Y esto te va a llevar también a una vida de trabajo sin sentido. Miren, ellos trabajaban con eficacia, te lo voy a mostrar, con inteligencia. Cuando le vino este ataque que Dios está viendo, contemplando y llorando, ellos reaccionaron muy bien, pero sin la presencia de Dios. Y necesitas entender esto para cuando ahora Dios nos va a hablar de estos dos personajes, veamos qué es lo que Dios está tratando en el pueblo. Dios no lo está castigando por lo que hacen, sino por lo que no hacen, que es depender de la presencia de Dios y de su voluntad. En los versículos del 6 al 10, como estoy diciendo, dice, voy a resumir estos 4 versículos. Tú lo lees despacito, ojalá en esta versión actual que acabo de decir. Dice, fueron atacados, pero se dieron cuenta de que había armas en el palacio del bosque. Se dieron cuenta también que los muros estaban dañados, estaban siendo atacados y ellos no estaban perdiendo el control de la situación. Tenían mentes despiertas para trabajar y para luchar. Entonces,
con los ríos, con lo que habían hecho estanque y todo alrededor, todo muy inteligentemente, llenaron un estanque que construyeron entre las dos murallas. Y también para arreglar los muros dañados, destruyeron algunas casas que ya estarían viejas o más inservibles, y con esas piedras arreglaron los muros. Así que ellos estaban haciéndolo muy bien para aguantar el ataque del enemigo. Buscaron también alianzas de naciones extranjeras. Es como si tú dices, bueno, aquí hay una crisis de economía, yo voy, en vez de trabajar 8 horas, voy a trabajar 14 para estar preparado. Y yo voy a hacer esto, y voy a guardar en el granero, y voy a hacer lo otro. Es decir, tú vas a hacer buenas obras. No estamos hablando de nada malo. Sin embargo, el verso del 11 al 14, el Espíritu Santo habla del corazón de Dios por la boca de Isaías. Y estas palabras se leen sin Dios y sin el contexto, y no se comprende a Dios. Es más, el ser humano ignorante de Dios juzga a Dios. Mientras más cerca del mundo esté, más te atreves a juzgar a Dios. Dice el verso 11, no se dieron cuenta, dice el profeta. El profeta, no, recordemos que estaba llorando amargamente. Estaba diciendo, ¿por qué has enviado este castigo tan grande? Y yo estaba leyendo esto de verdad, hermano, con el Espíritu Santo, y sentía que no solamente decía el castigo tan grande para el pueblo, sino el castigo tan grande para mí que me lo hace sentir. Isaías diría, ¿por qué tengo que estar sintiendo este dolor si el pueblo va a pasar olímpicamente de los consejos y de la palabra? Dice, no se dieron cuenta de que fue Dios quien había planeado ese ataque. Lo malo de la circunstancia, lo que te va a apretar zapatos, está permitido por Dios, planeado por Dios. Dice, ese estanque, dice, ese planeado y ese ataque lo había hecho Dios el plan desde hacía mucho tiempo. Y dice el versículo, termina el versículo 11, palabras duras, que si yo no sigo con Dios para que me revele esto, ¿cómo predico esto? Yo decía, con razón no he escuchado nunca predicar de Isaías 22. No hay perdón para Jerusalén. Este era Isaías. ¿Era tan grave lo que estaban haciendo, Señor? No había perdón para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Mira el verso 12. Isaías dijo, el Dios Todopoderoso les aconsejó, les dijo que debían ponerse a llorar, a orar, a clamarse, a vestirse de luto, que esa es la señal del verdadero arrepentimiento. Esto que vemos que hacen así, rompen y que a mí me da tanto coraje, que lo sepan, ¿vale? Cuando yo veo que se rompen las camisas, digo, hombre, por Dios, acaban de cargar la camisa. Eso, como cuando veo las películas que el chico se enfada con las chicas y rompe los platos, o rompe, ¡pum!, lo tira todo. Esto no se hace. Te aseguro que me he enfadado muchas veces en mi vida, pero no he roto un plato, nunca mejor dicho. Porque rompen las cosas, enfádate, pero no me rompan nada. Bueno, pues en la Biblia vemos muchas veces que se echan tierra por la cabeza. Bien, dice, lo que está pidiendo es que te arrepientas, pero ellos no echarán cuenta. ¿Cuántas predicaciones Dios nos está hablando de arrepentimiento, hermano? Pero no nos vemos. Nos asomamos al espejo y vemos nuestro rostro. Nos asomamos al espejo y vemos el rostro del otro y dice, uy, es más feo que yo. Ese sí que tiene que cambiar y que arreglarse. Cuidado los pelos que tiene. Y no vemos el rostro de Jesús. El tema está en ver el rostro de Jesús. Dice, ellos dijeron, comamos, bebamos, porque mañana moriremos, que es la frase del mundo. A vivir, que son 3 días. Así que Dios me dijo, verso 14, qué verso tan duro, si Dios no tiene misericordia de mí, a ver cómo se entiende. Yo soy el Dios Todopoderoso y nunca les perdonaré este pecado. Yo me paraba aquí, hermano. Señor, ¿qué pecado era?
para que tu corazón tan desesperado y dolido diga, esto no lo voy a perdonar. Y es lo que ahora Dios va a mostrar en estos dos personajes. El pecado de la independencia de Dios. Excluyeron a Dios de sus planes. Como lo que iban a hacer era bueno, iban a restaurar el muro, iban a hacer un foso con agua, no buscaron la voluntad ni la presencia de Dios. Y esto es lo que siento en mis entrañas. Mi pueblo, este pueblo que está entendiendo que yo vengo pronto, escucha una y otra vez la palabra que sale de mi boca a través de diferentes siervos. Y no entiende que lo que más le estoy diciendo es que no vivan lejos de mí. Que no tomen decisiones ni siquiera fundamentadas en tus buenos dones y talentos que yo te he dado. Tu inteligencia, tu rapidez para hacer las matemáticas, las cuentas, tu buen arte para hacer de comer, tu buen arte para trabajar y cuidar enfermos, cuidar ancianos o pintar paredes. Lo que tú hagas, te lo di yo. Yo te llamé, yo te formé, yo te guardé, yo te eduqué. ¿Por qué vives sin mi voluntad? Sin buscar mi rostro. Mi corazón ha dicho acerca de ti. Qué bonito y qué bien nos suena. Buscar mi rostro. Y en mi corazón, y nos repetían este versículo en el retiro, en mi corazón escucho tu voz como respuesta. Tu rostro buscaré. La presencia del Señor, su voluntad en los detalles de nuestra vida. El pecado de Adán y Eva no fue que se comieron la fruta, hermanos amados. Por eso da igual que se come una manzana, un aguacate, un mango o lo que te dé la gana. Sino que se independizaron de Dios. El espíritu independiente es lo que Dios trata a la iglesia, al remanente que está formando para la venida de su Hijo. El castigo sobre esas 5 vírgenes que no pudieron entrar en su presencia, siendo no virgen, santas y apartadas, y con la palabra, con la luz en la mano, es que no se habían dado cuenta de la necesidad que tenían de vivir del aceite divino, del aceite del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Dios lo que nos está llamando, exhortando, recordando, es que no somos nada sin Él. Frase que la sabemos, que nos gusta, que decimos amén, pero que cuántas veces decidimos y hacemos porque tenemos prisa y no esperamos a que se mueva la nube. Eso pensaba en esta semana, hermano, y no me quiero parar para no irme de la palabra. Pero el pueblo, ¿por qué tiró para el Mar Rojo? Se estaban encerrando en el Mar Rojo. Moisés los estaba encerrando en el Mar Rojo. Salían de Egipto y era otro camino el que llevaba más cercano a la tierra prometida. Y es que había una nube, Dios le advirtió que la nube lo iba a dirigir. Aún antes de salir de Egipto, Dios le dijo, vas al paso de la nube. Y si la nube se paraba, todo el mundo a acampar. Y si la nube sale andando, todo el mundo a recoger. Y si la nube va al oeste, yo voy para el oeste. Y si la nube va al este, voy al este. Y dice, ¿pero por qué? ¿Pero para qué? Pero no lo entiendo. Pero quiero saber. Y Dios dice, nada, tú me has dado tu vida y yo quiero ser tu Señor. Y eso no lo hemos aprendido. Decimos, ¿qué diferencia con la iglesia primitiva? ¿Por qué el Señor tarda tanto? Dijo que un poco de tiempo. Y su iglesia se apoyó en sus propios dones y talentos. Obra del Señor, y no estoy hablando de pecado. Pero no estamos andando como los bebés, como los niños, haceros como un niño, dependiente del Espíritu Santo.
Versículo del 15 al 19. El Señor nos va a llevar a mostrarnos el corazón independiente, el orgullo. Escucha que orgulloso no es aquel que tiene mucho y se pavonea. Ese es el sentido que hemos recibido de orgullo del mundo. El orgullo es esa esencia satánica que se hizo independiente del Creador. El Creador de todo. Del cielo, de la tierra, de los espíritus, de todo. No hay nada creado que no haya sido creado por Él y para Él, dice la palabra. El pecado de Satanás no es ni siquiera que quiso subir o que quiso bajar, que quiso alumbrar más o menos, si Dios lo había hecho el más bello de las criaturas, sino que quería depender de sí mismo y no de Dios. Y lo tenemos, hermano, eso lo tenemos. Eso de sujetarse, eso de obedecer, eso de dar cuenta, eso tal vez nos enfrente entre los humanos, pero lo estamos llevando al nivel de lo divino, del soberano y del creador. No vimos, no lo desarrollo, no lo entiendo, no lo maduro. Verso del 15 al 19, primeramente del 15 y el 16. Revela la terquedad, es decir, ¿cómo descubro? Aquí todos estamos en orden al versículo clave. Señor, muéstrame, sujetos al versículo, muéstrame mis errores. ¿Están de acuerdo o no? Amén. Bueno, ¿están de acuerdo o no? Amén. Aquí estamos para que Dios nos muestre, ahora o en tu casa, los errores o pecados ocultos. ¿Dónde está el orgullo escondido? Con otra palabra, más suave, más del carácter. Muéstramelo. Verso 15 y 16 dice: el Dios Todopoderoso, qué bueno esta versión, le dijo a Isaías: busca a Senad o Sená, dicen otras versiones, el mayordomo de palacio. Oye, no hemos oído otro pasaje. Te voy a explicar el problema del pueblo. Te lo voy a explicar con Sená y con Eliaquín, dos personajes. Con Sená, es el mayordomo de palacio, y dile, qué bueno, de verdad, escuchen bien y quédense con esto y háganlo en su casa. Y dile, de parte de Dios, ¿y tú? ¿Quién te cree que eres? ¿Quién te dio permiso para construir una tumba en el cementerio de los reyes? Solamente estas palabras van a mostrar, a denotar el orgullo del corazón del mayordomo real. Y para poder yo pensar esto, pensaba en, ustedes me disculpan, pero cada uno piensa la palabra como puede, en esta serie que estará muy mal dicha en inglés, aquí los expertos en inglés, Downton Abbey. ¿Está bien dicho? En Poncino me van a entender. En Downton Abbey, ¿verdad? Carnita, que es muy poncina, hace así que la cabeza. Pues está muy bien la serie, a mí me gustaba. Y el mayordomo era una persona muy buena gente, nos caía muy bien. Pero esto me ha ayudado a mí a entender la mayordomía, somos mayordomos espiritualmente, ¿verdad? No sabemos muy bien la palabra, somos los mayordomos reales del reino de los cielos. Y el mayordomo entraba en el salón, por ejemplo, de los empleados, y ¿qué hacían los empleados? Se ponían de pie. Respeto al mayordomo, maravilloso. El mayordomo podía comer lo que quisiera. Muchos tenían que convivir uno con otro, pero el mayordomo tenía su habitación para él solo. El mayordomo podía entrar cuando quería en la sala de los señores. Hablaba con los señores, conocía la intimidad de los señores, la intimidad del duque, era un duque, conocía todos los problemas, amaba al duque, guardaba los secretos del duque. Es decir, el mayordomo no le faltaba absolutamente de nada. De nada, absolutamente de nada. Además recibía un sueldo, un salario, el cual él podía guardar para cuando
como así fue, terminó la serie, el hombre se jubiló y tenía su dinerito para irse a un terreno e irse al campo. Bien, nosotros somos esos mayordomos. Este hombre, Sedna, era un mayordomo real de esta manera. Podía disfrutar de todo. Miren qué te voy a decir, y lo voy a dejar para que tú medites, porque hay para meditar, y ve dónde también había mucho pecado en hacerse una tumba en el Valle de los Reyes. Sé qué de malo tenía, muchísimas cosas tenía de malo, pero yo no voy a entrar en el pecado evidente. Yo voy a entrar en lo que sentía de parte del Señor para que tú busques en tu corazón. El pecado a los ojos de Dios era: ¿quién te dio permiso? No me has pedido permiso. ¿Por qué? Tal vez porque sabía que no te lo iba a dar, tal vez porque tenía mucha prisa, tal vez porque son de esos errores ocultos que de verdad no, que quiero que se queden ocultos y que no me lo muestren tanto. Pero el problema es quién te dio permiso. Y nosotros nos ocurren muchas cosas a lo largo de la vida. Piensa, Señor, enséñame a pensar de tal manera que añada a mi corazón sabiduría, porque he hecho cosas buenas sin el permiso del Señor, porque no le pregunté siquiera. Como eran buenas, como me convenían, no busqué su permiso. ¿Y qué ocurre si este mayordomo tomaba decisiones sin el permiso de los duques? Hubiera sido destituido. Aquí él tenía que reportarse cada noche, otras veces a la hora del té, y se ponía con su Señor a darle los principales problemas en la convivencia, con el servicio, la economía, lo que le habían costado las cosas o lo que le habían dejado. Y dice la palabra del Señor: preséntate delante de Dios cada día como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Y esa palabra la estamos dejando para otras élites. Tal vez sean para ministerio, sean para los que están muy convertidos, muy entregados. Y no es así. El Señor nos escoge desde que venimos. Sin embargo, recordemos lo que ha dicho este versículo 14. No se lo voy a perdonar. Este pecado del orgullo, de la independencia, es muy grave al corazón de Dios. Se endurece el corazón. Miren, Jeremías 11:8 dice: porque tercamente, subraya tercamente, la obstinación, el ser terco, va pegadito con el pegamento del pecado al orgullo, a la soberbia. Se dejaron llevar por las inclinaciones del corazón. Tercamente, en la terquedad no hay quien te diga nada. No recibes consejo de nadie. Sabes lo que tienes que hacer. No quiero que me aconseje ni el marido, ni la mujer, ni el hijo, ni la hija, ni el padre, ni la madre. Pero mira fulanito, pero mira venganito, pero no ve... No. Ya sé lo que voy a hacer y no quiero que me digan. Y esas frases están viniendo ya de otra cosa más evidente, pero no más grave, que el orgullo es la misma. Y si no, vete a Saúl, que es el que reúne todo esto. Va al profeta y le dice: mira, Saúl, esto y esto y esto. Y dice: vale, sí, perdóname, pero sigo para adelante. A mí no me cuesta trabajo pedir perdón, esa frase. Y llegamos a una altura al cristiano y dice: si yo pido perdón. Pero si que no se trata si tú has pedido perdón o no has pedido perdón. Ya Dios, sin que pida perdón, te está diciendo: no te lo voy a perdonar. Si hay que ver amparo, léete la palabra, que no me la estoy sacando del bolsillo. Lo está diciendo Dios. Porque es que tú no te has arrepentido de tu independencia. Es que tú recibes perdón tras el arrepentimiento. Y la independencia, el tomar tus decisiones sin consultar con Dios, está escondiendo una serie de pecados que más tarde o más temprano te llevarán atrás por otra cosa cualquiera.
La excusa será otra. El problema podrá ser sexual, podrá ser económico, podrá ser de hecatombe, podrá ser de enfermedad, podrá ser de lo que sea. La raíz, el olor satánico que le viene a la presencia de Dios es el orgullo escondido. Bien, si el Señor, todos me tocan a mí. Por eso son toda la gente más buena que yo. Versículos 17 y 19. El trato de Dios a cenar, el trato de Dios a nuestras vidas. ¿Qué cosa, vale? El trato de Dios para librarnos del orgullo. Pero si nos arrepentimos, podemos evitar el trato. Y yo te aseguro que no te vas a arrepentir porque ahora tú entres y digas, Señor, perdóname el orgullo. O perdóname, mire, esta frase, Señor, perdóname mis pecados ocultos. Como no sabemos la Biblia, decimos esa frase. ¿De qué te estás arrepintiendo? Perdóname si en algo te he ofendido. Es como si tu marido, digo tu marido porque soy mujer, ¿vale? No porque los hombres sean más malos, te está haciendo, tú pones la palabra, y ahora dice, bueno, si en algo te he molestado, disculpa. ¿Cómo que si en algo? ¿Cómo que si en algo? Siéntate, hombre, ¿qué quieres saber? ¿En qué? Como decir mi madre, en esto, y en esto. Pues esto hacemos con Dios. Eso hacemos con Dios. Sí, Señor, tú eres santo, yo quiero ser santa. Y si en algo te hemos fallado a ti, escúchame, que no, que desbaratemos nuestras oraciones evangélicas. Hermanos, amados, que te alinees con Dios. Señor, no me veo este pecado. Me le veo el orgullo a fulanito, a menganito y a setanito, pero yo soy la mar de humilde. Háblalo con Dios, no se va a asustar. Si ya lo sabía yo, lo que tú pensabas de ti lo sabía yo. Eso te va a decir, lo que tú piensas de ti, Amparo, lo sé, hija mía. Por eso te echo ya tantas lágrimas. Ay, amiga. Tú tenías la culpa. No, Señor, sí, de cada una de ellas. No ha sido fulano, ni mengano, ni setano. Ha sido yo moldeando tu vida. Pero deja que Él te vaya mostrando y mañana te pones otro ratito y pasa otro ratito. Y en la respuesta que le has dado a mengano o a setano y en el hecho y en el otro hecho y en el sentimiento y en el no sentimiento. Y Dios va a ir descarbando. Y decimos, porque todos los pecados son iguales delante de Dios. No. Yo no sé, hay cada dogma de fe que yo me asusto. Y si son bíblicos, no. En la mía, en mi Biblia no vienen estas cosas. Todo pecado te separa de Dios, sí. Pero aquí todos los pecados no son más grandes. Aquí no es lo mismo el niño mentiroso que aquel que viola a uno. Hombre, no. Bueno, pues el orgullo satánico, la independencia, es un pecado muy fuerte en la presencia de Dios. Así que entendamos que necesitamos escudriñar, sacar la basura de nuestro interior. El trato, Dios quitará tu puesto y serás una vergüenza a los tuyos. Ahí está nuestro orgullo. Queremos ser importantes, a los nuestros por lo menos, a nuestra familia por lo menos. Dice, no, sí. Además es lógico. Es la honra del padre, de la madre. Pero que Dios nos trate y nos avergüence. Y hemos visto, hermano, cómo Dios puede tratar y avergonzar. Dios hará que te lleven como esclavo a un país lejano. Él te pateará con fuerza y te arrojará a campo abierto, como si fuera una pelota. Allí morirás y de nada te servirá tus famosos carros de guerra al mayordomo, al que nunca se arrepintió del orgullo. Si yo no quiero que nada de estas cosas me pase, no, ni yo tampoco. La puerta del arrepentimiento, de escudriñar y de la santificación. Por eso digo que no decimos, es que Dios me ama tal y como soy. Hermano, te voy a quitar esto de un guantazo, porque no es verdad. Dios está viendo a Cristo en ti, por eso está aguantando como tú y como yo somos. Dios te está amando a ti, proyectado en cómo serás cuando te termine de tratar. Lo que tú haces, tu lengua, tu sentimiento, tus pensamientos y tus obras que están haciendo sufrir al corazón de Dios también
Dios no la está amando. Entonces, ¿qué? Entonces arrepiéntete, que no hay más camino. El camino tenemos esperanza para la santificación por la puerta del arrepentimiento. No ha dejado nunca de amarme. Claro, por eso Cristo murió por nosotros. ¡Qué bueno es Dios! Pero tenemos que desear que nos muestre los errores ocultos. Tenemos que desear que haga en nuestro interior el proceso de santificación. Y no con la cara dura de recoger la gracia por la gracia, decir, como Cristo murió por mí, yo entro en el cielo y no tengo que arrepentirme ni cambiar. Que me aguanten toquisque. Son dogmas religiosos, pero no son del Espíritu de Dios. Él tenía que consultar y que esperar, y esto sí te lo doy, esperar la respuesta de Dios, porque la mayoría aprenden yo voy al Señor y le consulto, y a mí Dios no me ha contestado. Como si Dios tuviera que estar contestando en el momento. Espérate, porque además Dios habla, de forma muy diferente, con el silencio, con hechos, con la boca de un inconverso, con la boca de una mula. Tú espérate antes de tomar decisiones. ¿Cuándo comenzamos a sacar a Dios de nuestros planes? Ponía yo, ¿vale? Porque es que a todos nos pasa eso sin darnos cuenta. Y el Señor me decía, cuando no me reconocías en gratitud, cuando empiezas a pensar que todo lo bueno que tienes es fruto de lo que tú te mereces, y eso hay que buscarlo bien con Dios, el fruto de tu sacrificio, el fruto de tu trabajo, el fruto de tu inteligencia, pierdes la gratitud. Y comenzamos lentamente en esa bajada lenta, lejos de cuando estábamos tan mal, tan solos, tan solas, tan débiles. Recordemos cada uno cuando habíamos invocado al Señor por primera vez. Tan desesperados, tan necesitados, tan leprosos, que invocábamos, si no es por ti, ¿a dónde voy? Y esto se pierde con ese espíritu religioso. El orgullo era lo que impedía que esperara. Fíjate que te digo, eso no lo entiendo bien. No, yo tampoco, estoy viendo la frase final. Ahora tú vete y piénsala. Era el orgullo lo que le impedía, lo quería ya. Esa cosa de que lo quiero ya. En el fondo son mis propias fuerzas. Por eso es orgullo. Bien. Quita del medio a Sedna y levanta a Eliaquim. Y yo quiero que tú veas también en ti el Eliaquim. Yo te he hablado del Sedna o del Sena para que tú de verdad te alinees con Dios, busques la presencia de Dios. Busques que constates un precio como yo muy grande. Su sangre. Cada gota de su sangre, desde las primeras que echó en el Getsemaní, que hablábamos la semana pasada, hasta que le abren con la lanza y derrama agua. No es gratis la salvación. La pagó Jesús. No es gratis. Alinéate, busca en tus tiempos con Dios. Y ahora piensa que dentro de ti también hay un Eliaquim, como vamos a ver, al que Dios quiere darte esperanza, al que Dios quiere levantar. Versos del 20 al 24. Dios bendice, miren, levanta, bendice, al que aprende a humillarse. Quédate con eso. O sea, ve qué está diciendo. Voy a intentar resumirlo. Lucas 14:11 dijo Jesús por su boca. Porque el que se exalta a sí mismo va a ser humillado. Y el que se humilla a sí mismo será exaltado. Lo que estoy diciendo con esto son dos cosas para que la entendamos. La primera y principal es que no está hablando que tú o yo nazcamos humildes. El problema es que nos creemos buenos por nacimiento. Si es que yo soy buena gente. Yo nunca haría eso.
Yo nunca diría eso. Me apoyo en algo como si fuera natural de mi carácter. Y tenemos que partir de la base que mi carácter fue infestado por la naturaleza demoníaca, como estamos diciendo. Y por eso necesitamos el nuevo nacimiento. Cosas que evangélicamente no sabemos muy bien. Para que la naturaleza de Cristo empiece a crecer en nosotros. Y la naturaleza de Cristo, para que crezca en mí, tiene que ser que yo aprenda a humillarme a mí mismo, a mí misma, como Cristo se humilló. Lo tratamos la semana pasada, lo hemos dicho antes. Él se humilla a sí mismo, nos muestra el camino de la humillación, del sacrificio, de la renuncia. Él, que es el camino, muestra y nos dice que el que se humilla a sí mismo, porque cada vez que alguien te humilla, lo único que te está mostrando es todavía el orgullo satánico que hay en ti o en mí, porque nos duele, nos duele. ¿Hasta cuándo va a dejar de dolernos? Hasta nunca, porque ¿cuándo vamos a terminar de matar la naturaleza caída? Como mucho la podemos tener sujeta debajo del pie. Pero cualquier ocasión cuando mi espíritu es delante de Dios, deseoso como el salmista, lávame, perdóname, muéstrame, santifícame. Ese espíritu que colabora, digámoslo así, con el Espíritu Santo de Dios, está dispuesto a aprovechar cualquier ocasión de la vida, de las circunstancias, de las relaciones y de los problemas para humillarse primeramente en la presencia de Dios y tener fuerza y poder, como decíamos la semana pasada, como el Señor fortaleció, como el Padre fortaleció a Jesús de Nazaret en el Getsemaní con un ángel. Tú seas fortalecido en tu hombre interior por su Santo Espíritu para tú humillarte a ti mismo y esperar ahora, esperar a que Él te exalte en su tiempo. No te exaltes. Examina bien tus palabras, tus obras, tus hechos, tus sentimientos. Espera en Dios. Como a Ana, la madre de Samuel, como tantos que Dios exalta en su tiempo. Lo primero que le da a este hombre es autoridad. Miren, que dice, Dios me va a exaltar. Y dice, bueno, yo no necesito que Dios me exalte. Claro, el concepto que estamos teniendo, ponerte por encima de los demás. ¿Qué nos está diciendo eso? Dios te va a dar autoridad, lo que le dio a Eliaquín, paternidad y seguridad. Míralo bien y ahora te lo voy a explicar. Versículos 20 y 21 y me voy ahora al Reina Valera, ¿vale? Si lo tienes apuntado para cuando tú lo hagas a sola, acuérdate, porque ahora en la Reina Valera está explicado en una terminología más fácil a nuestro vocabulario. Le dice en la Reina Valera, versos 20 y 21, escucha bien. Le está hablando a Senna todavía, ¿eh? Dios llamará a Eliaquín, Dios va a llamar al espíritu que ha nacido en ti de nuevo, al espíritu tuyo que ha nacido por agua, por la renuncia al pecado, por el arrepentimiento y por la entrega a Jesús. A este le está llamando a Eliaquín, y que es su leal servidor. Dios sí conoce que hay en ti. Por eso estás aquí o por eso conectas con la radio. Alguien que con lealtad quiere servirle y que está dispuesto a que el Espíritu Santo le ayude a matar al Senna de su corazón. Lo vestiré de tus vestiduras. Qué interesante esto de las vestiduras. Las vestiduras en la antigüedad y también ahora, para eso está la historia de las modas y de las marcas, aunque yo pase de eso, pero es verdad. Son el estatus social. La capa que le ponían a José era la capa de primogenitura. Y a un leproso, en el momento que el sacerdote lo dictaminaba leproso, le ponía la capa del leproso. Lo primero que hacían al ser sanado era tirar la capa. Sin esa capa no se podía mendigar.
Es que tenían permiso para mendigar, no tenían otro medio para sobrevivir. Así que Dios está diciendo, las vestiduras que son el símbolo de poder, de autoridad, Dios se las quiere dar a tu espíritu que está ahí, que ha nacido de nuevo, al que tienes que alimentar, al otro lo tienes que humillar, pero alimenta al espíritu leal y servidor que Dios los quiere levantar. Los ceñiré de tu talabarte. ¿Qué es un talabarte? Es un cinturón. ¿Para qué se ponen los hombres el cinturón en los pantalones? Para que no se caiga. Para que no se caigan, ¿verdad? Así que todo que pone un cinturón o unos tirantes le está dando seguridad. Mira, a más de uno que yo conozco sufre porque tiene miedo a que le quiten lo que Dios le ha dado. Y yo le diría, es que Dios no te ha puesto el talabarte. El miedo que tienes es que no notas que has sido ceñido con el cinturón de la gracia. Lo que Dios te da, no hay nadie que te lo pueda quitar. Lo que vino de Dios, viene de Dios. Y solamente te lo quita Dios. Y a este hombre se lo quitó también Dios en el último versículo. Me partió el alma. Yo hubiera podido, no quito el versículo 14, pero el 25 lo quito. Por lo que vamos a ver. Lo importante es que tu espíritu, si permanece humilde en su presencia, Dios quiere exaltarlo, Dios quiere revestirlo, Dios quiere ceñirlo de gracia y de poder. Dice, y será padre. Y mire qué bonito, hermano, miren qué bonito lo que el Señor me ha revelado. Todos sabemos, en la mayoría, que la raíz del hebreo de padre era Abba, ¿verdad? Abba, padre. Abba, en su raíz primaria, significa fuente. Porque en un padre debe de ser en un hogar la fuente. Fuente de autoridad, fuente para proveer, fuente de energía, fuente de santidad. Eso era el Padre para Jesús. Jesús estaba lleno del Padre. Cuando tú me miras a mí, ve al Padre. No podía nadie llegar al Padre sin ver el rostro de Jesús. Por eso esta clase de autoridad de Padre espiritual no se compran ni se reciben por título de hombre, sino que viene de la fuente del Padre. Tienes fuente. Tienes vida, tienes agua para aconsejar, para consolar, para aliviar. No es una paternidad impuesta, es una paternidad que fluye de las entrañas del Padre, del Creador de todo lo que está vivo. Y Dios lo tiene, mire lo que yo estoy diciendo con esto, que no te importe humillarte. Que no te importe que se queme, que cualquier cosa que te hagan o te hayan dicho, como le pasaba a Jesús, tú reconozcas que está permitido por Dios para matar tu orgullo o mi orgullo satánico. Y corras a su presencia. Y le digas, Señor amado y Señor mío, fortalece mi hombre interior con tu espíritu que es noble, que es amable, con el espíritu de Jesús que es humilde, que es bueno, que es santo. Lléname de ti. Eso significa lléname de ti. Y tú bebas de la fuente. Y tú te conviertas en fuente de agua para los que tengan sed. De ti salgan ríos de agua viva para los que tengan sed. Vengan a ti, no por impuesto, no porque lo impongan, no porque digan, sino porque es que me encanta como ir a ver a Débora, allí a la palmera de Débora. Porque me aconseja lo que necesito, porque me consuela mis penas, porque me dirige, porque me da paz. Y esa paternidad que tiene Él guardado para sus Eliaquín, no te la puede quitar nadie, porque vino de Dios y a Dios va. Los versículos del 22 al 24, estos dos últimos versículos, le dio la llave
de la autoridad legal. Y no está diciendo al que lleve 40 años convertido, al que lleve 3 días, al que se acabe de convertir y esté entendiendo que todo orgullo que tenga en su vida, heredado del padre, de la madre, del abuelo, de la abuela, del tío, de la tía, es satánico. No te está pareciendo a otro que al mismo Satanás. Y quieres colaborar, y quieres humillarte, y quieres impregnarte del espíritu de Eliaquim. Y a ese, no al que repita, tendrá las llaves. Esto no es cuestión de repetir, ni de saber palabras, ni de conocer. Es cuestión de fe y de humillarte. Le dio las llaves. Dice, y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Esto de sobre su hombro. Imagínate que tengo yo aquí algo, una paloma, un adorno. Bueno, lo que tienen los comandantes y los tenientes, ¿no? Con muchos flecos. ¿Quién ve eso? ¿Quién? Los que vayan delante de él, yo no me imagino que no hay ninguno haciendo. ¿Verdad que no? Eso es que la autoridad no es que tengo autoridad, sino que portas la autoridad. Portas la llave que abre, como le está diciendo el versículo, dice que abrirá y nadie cerrará, que cerrará también y nadie podrá abrir. Qué bueno es saber que está nuestras vidas en manos de Dios, que es Dios el que quiere portarte, que es Dios, que es esto lo que Jesús le está diciendo cuando lo escribe Mateo, ¿no? Le daré las llaves del reino de los cielos, abrirá y cerrará. Y por eso digo, no es porque yo diga, y abro, y ato, y que sí que lo diga, que yo de vez en cuando me levanto con un plumero, y ato y desato y no vea. Pero es que es mucho más de lo que declaramos. Es lo que portamos, porque luchamos por humillarnos delante de Dios. Y mira qué bueno, y lo hincaré como clavo en un lugar firme. Soy yo el que pongo. Será por asiento de honra a la casa de su padre. Será una honra tener a una persona como tú en mi hogar. Estás dando honra. ¿Qué sería si nos faltara? Como dice Juanita, no quiero que se vaya y José Luis antes. Dice José Luis, ni tú, Juanita, antes. Lo tendremos en cuenta. ¿Qué sería mi vida si faltara? Es un contentamiento, es que está puesto como clavo. Y dice, los hijos, mira qué bueno, colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos, los nietos. Esto es lo que yo les quiero dejar a mis nietos, a mis nietas. Ni oro ni moro. Pasión por el Señor y por su palabra. Para que tengan vida de honra, para que tengan vida de legado. Para que la palabra que Él haya puesto en mi boca pueda estar en sus bocas. Para eso debemos de trabajar y no para lo que se va a quedar aquí en la tierra. Eso es lo que va a perdurar. Correrán de Él toda la honra, dice. Serán todos los vasos menores, desde las tazas hasta las clases de jarro. Qué buenas las bendiciones. Y ponía, para terminar, en el versículo 25, Susi, por favor. Y los quiero dar brevemente, pero de verdad que me dolía el corazón. El verso 25 termina diciendo, pero vendrá un día en que Eliaquim, el clavo hincado en lugar firme, va a ser quitado. Será quebrado y caerá. La carga de sobre él se echará a perder. ¿Por qué? Porque volvió al espíritu de independencia. Cuando Eliaquim se llevó un tiempo siendo maravillosamente Eliaquim, se lo creyó. Y cuando tú te lo crees, Dios dice abajo, abajo. Porque es cierto que nadie le va a robar su gloria. Es cierto que lo único que lucha por robar la gloria es el orgullo escondido de nuestros corazones. Por eso yo llamaba en conclusión este pasaje de Juan 13, un pasaje lleno de tanta sabiduría y de amor, momentos antes de entregarlo en manos de los hombres, donde todo el poder
había sido dado a Jesús. Y donde Él, sin embargo, no se llena de ese poder, sino que se despoja de su manto. Ahora con mayor luz del significado de los mantos, y se pone a lavarle a los pies, porque era el oficio más bajo. No era por amor, no era, y era por amor, ¿no? Pero no era por el hecho de hacerle cosa a los demás, sino por mostrarnos a nosotros el camino, el buen camino de la humildad, de la entrega. Así que en conclusión, no seamos superficiales, hermanos amados. No seas superficial en la búsqueda de la presencia de Dios. No te quedes con el coro de turno, aún ni con la palabra que te toca. Profundiza. Hay un tiempo para cada cosa. Tú y yo somos los mayordomos del reino de los cielos. Tengo que reportarme cada día en su presencia. Tengo que examinar mi corazón, la gratitud, los sentimientos, las intenciones. Entender que hay un Dios que todo lo ve. Que esta palabra debe de motivarnos para bien o para mal. Debería de motivarnos para bien. Para saber que el camino es del arrepentimiento. Y como el salmista decir, ¿cómo puedo conocer todos mis pecados? Están escondidos a mí. Pero límpiame. Tú puedes limpiarme, Señor. Efesios 1:18. Quiero dejarlo igual que la semana pasada, porque está siendo constante en mis tiempos de oración para ustedes. Mi oración es que los ojos de nuestro corazón sean iluminados. ¿Vale? Bajo esta oración voy a orar. Para todo aquel que diga amén con su corazón a la palabra, inclina el rostro, recibe esto como ministración, únete con este espíritu. Señor, henos aquí delante de ti, reconociendo que nuestros corazones son perversos, Señor, pero que lo decimos porque lo sabemos, pero hay cosas que no entendemos, que no vemos la perversidad, no vemos el orgullo ni vemos los errores. Son ocultos a nuestros ojos y necesitamos que tú ilumines nuestro corazón. Que tú nos muestres, Señor mío. Que tú reveles para que podamos decirte, perdónanos, Padre. No queremos dañar tu corazón, perdónanos. Perdona por nuestra independencia. Perdona por nuestras decisiones buenas, pero tomadas sin haber esperado a que tú confirmaras que era tu voluntad. Enséñanos a vivir sujetos a ti, a colocarnos el yugo de tu Hijo y a caminar con tu Santo Espíritu, para que de verdad nuestras vidas se derramen, para que de verdad nuestras vidas te den la gloria, la honra que solamente a ti te pertenece. Amén, 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 Señor.